Ok, pues hoy tenemos nuestra quinta clase que nos habla sobre la disciplina en la iglesia y ha estado muy interesante, de verdad que ha estado muy interesante la clase. La clase de hoy es Lidiando con el pecado, parte 3. Así que si la semana pasada estuvo interesante la clase, pues esta está mucho más interesante. Yo creo que ah, por los versos que tenemos. Así que vamos a hacer una oración y cuando pues, llegue más gente, pues se van a ir conectando y comenzamos con nuestra clase. Señor, gracias te damos en esta noche porque pues nos permites estar estudiando tu palabra una vez más, Señor. Gracias por darnos el regalo de la vida, Dios, y permitirnos eh, estudiar tu palabra, Señor. Y como siempre decimos, Dios, queremos honrarte a través de ella, aunque a veces pues hayan algunas cosas que no sean fáciles de llevar y de hacerlas. Queremos honrarte, Señor, y queremos ser guiados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que está aquí congregado en esta noche. Que seas tú, Señor, obrando en cada corazón por medio de tu palabra, Señor, y que seamos bendecidos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Pues entonces estamos aquí. Oye, tengo problemas con mi iPad hoy. Está dando una alarma ahí. Necesito un iPad nuevo, Lori. Felicidades. Te regalo cumpleaños. Mira, sí que está cerca, es verdad. Sin dar idea, prosigamos con la clase, enfocados. Gracias, gracias. Bueno, la clase de hoy, Lidiando con el pecado, parte 3. Comienza con una pregunta, esta clase, y vamos a ver cómo los hermanos interactúan con esta pregunta. Está muy interesante. Dice la pregunta: ¿qué harías si descubriese que un miembro de tu iglesia está cometiendo un pecado tan grave que escandalizaría incluso a los que no son cristianos en tu comunidad? ¿Qué harías si descubrieses que un miembro de tu iglesia está cometiendo un pecado tan grave que escandalizaría incluso a los que no son cristianos en tu comunidad? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué harías si descubrieses que hay alguien en la iglesia que está cometiendo un pecado que no solamente escandalizaría a la iglesia, sino los vecinos de alrededor? ¿Quién dice yo? ¿Nadie hoy quiere hablar? No, no vengan hoy a estar calladitos. Bueno, Jessica, mira, ahí está. Dios les bendiga. Amén. Es que me quedé pensando y le decía a Evelyn cuando hiciste la pregunta, yo digo, ¿habrá algo que escandalice todavía? Porque yo creo que ese es el problema, que ya la gente está como que tan acostumbrada a los pecados que antes podíamos llamar como adulterio, homosexualidad. O sea, estamos viendo eso tan natural que yo no sé si escandalice a alguien, porque asesinatos, o sea, por lo menos aquí, como esa es la orden del día, uno los ve y no deja de entristecer el corazón, pero se ve ya hasta normal, ¿verdad? Pienso yo. Pero sin lugar a dudas, si me tuviese que enfrentar, pues lo que estoy aprendiendo, hay un orden de hacer las cosas. Yo creo que aún con los pecados que podamos decir que son escandalosos, hay que seguir el orden de lo que se nos está presentando en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? El orden se supone que yo, ¿verdad? Ore, pues me prepare para poder conversar con esa persona, con ese hermano. Si él no hace caso, ¿verdad? Si no reacciona a reconocer y arrepentirse de su pecado y lo que está haciendo,
pues busco a alguien piadoso, maduro en la fe, que me acompañe a conversar con él. Si no, pues ahí pues se acerco entonces a la iglesia para que conozcan y ya, pues lo declaramos que no puede merendar, pero no puede participar de nada más. Muy bien, Jessica. Yo creo que está muy bien contestado. Y ese primer comentario tuyo, ¿verdad? Es un poquito triste, pero es la realidad. Yo creo que el no hacer lo que se supone que hagamos nos ha traído a la consecuencia de que hoy en día la gente no ve a la iglesia con respeto, ¿sabe? No, ¿sabe? Por tolerar el pecado, pues la iglesia, la gente de afuera no respeta a la iglesia y para algunos la iglesia es un club más. No hay ninguna diferencia entre un club social y una iglesia, pero es por eso mismo, porque realmente no se ha llevado a cabo posiblemente este proceso de disciplina. Y vamos a ver hoy en los versos que tenemos eh, que para el tiempo de Pablo, pues no se toleró el pecado de una persona que había en el medio de la congregación cometiendo un pecado feo. Name. Dios los bendiga, hermano. Amén. Te pregunto, pastor, en el Adelante. caso de Pablo a los Corintios, cuando está el caso de inmoralidad, que es un caso bien fuerte, que incluso el ejemplo que tú diste en la pregunta afectó y se enteró mucha gente que no era cristiana. Y Pablo manda a la iglesia, no le da los pasos que el Señor Jesucristo manda para nosotros seguir en la iglesia. Lo declara como gentil y entregado a Satanás, que es como sacarlo, ¿verdad? Sí, del cuerpo, de parte del miembro de la iglesia. ¿Cómo uno puede discernir entre aplicar uno o aplicar el otro, ¿sabes? ¿No? yo creo que es la gravedad del pecado. Ya cuando un pecado es escandaloso, ¿verdad? Que no solamente afecta, no solamente te afecta a ti como persona, sino que está afectando a la iglesia, el cuerpo de Cristo completamente. Por Pues eso es ya, como la pregunta que tú pusiste. ¿cómo es? No entiendo eso. Por eso que este caso es prácticamente como la pregunta que tú hiciste, que no solamente afecta, que no es un pecado que se queda dentro de la iglesia, sino que mucha gente que no conocen a Cristo también Sí, afecta a la imagen de Cristo. de hecho, la idea de restauración siempre es que los menos personas que se enteren, mucho mejor, ¿sabes? No es el deseo que nosotros reguemos que el pecado de alguien, tú sabes, nosotros no somos un periódico para estar publicando los pecados de los demás. Así que la restauración, si se puede llevar a cabo con, con pocas personas que se enteren, mientras menos personas se enteren, mucho mejor. Ahora, ya cuando hay un pecado escandaloso que ya inclusive está tocando la reputación de la iglesia, por decirlo así, pues entonces llevan otras medidas y ese es el caso que vemos en el verso que tú acabas de decir, que esos son los versos de hoy, Nemi, por si no los habías leído, esos son los versos que nos tocan hoy. Entonces, la idea principal, mira cómo dice, la idea principal de hoy, si el pecado de alguien que profesa ser cristiano es tan grave que hace que su declaración de ser cristiano ya no sea creíble, la iglesia debería excluir a esa persona de su membresía y no asociarse con él o ella hasta que pueda observar los frutos del arrepentimiento. ¿Ok? De eso se trata esta clase. ¿Ok? Dice el libro, después de abordar las actitudes divisivas de los corintios, que eso fue lo que tú estabas hablando, Nami, hacia los líderes de la iglesia, los primeros 4 capítulos, Primera de Corintios en el capítulo 5, Pablo
se refiere a un fracaso moral enorme por parte de toda la iglesia. Y esos son los versos que vamos a leer hoy, que están en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 13. ¿Ok? Se los voy a leer para comenzar con las preguntas. Dice así, 1 Corintios 5, del 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os untéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5, del 1 al 13. ¿Ok? Glory, pregunta. Pregunta número 1. Ok. La primera pregunta dice, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Y nos da como pista el verso 1. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? ¿Quién dice yo? Ese es bien fácil. Un caso de inmoralidad sexual. Muy bien. Se sabía que había un hombre en la iglesia de Corinto que está en una relación sexual. ¿Qué tipo de relación sexual era? ¿Qué clase de inmoralidad sexual, Becky? ¿Era una relación de quién? Era la relación de una persona con la mujer Con su madrastra. Correcto, con la mujer de su padre. Exacto. Presumiblemente su madrastra. Muy bien. La pregunta número 2 dice, pues ya establecimos cuál fue el issue ahí, ¿verdad? ¿Cuál era el problema, el pecado? La segunda pregunta dice, ¿qué actitud tienen los corintios hacia este comportamiento? Y nos da como referencia el verso 2. ¿Qué actitud tienen los corintios hacia este comportamiento? ¿Quién contesta? Mercedes. Que ellos no estaban haciendo nada en ese caso. Todo el mundo estaba mirando y dejando las cosas que siguieran como si nada estuviera pasando.
cuando ese pecado estaba metido en la congregación. Muy bien, Mercedes. O sea, la actitud de los corintios hacia el comportamiento de este hombre era la tolerancia jactanciosa, ¿verdad? Pablo los llama arrogantes en cuanto al asunto, lo que sugiere que se estaban enorgulleciendo de su propia tolerancia hacia ese pecado. Muy bien, lo que dijo Mercedes. ¿Quieres leer los chats? Sí, Noemi dijo que se estaban haciendo de la vista larga y que estaban envanecidos. Correcto. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la actitud de Pablo hacia este comportamiento? ¿Cuál es la actitud de Pablo? ¿Quién quiere contestarla? Y estamos en los versos 2 al 5. sí, pero Primera de Corintios en el capítulo 5. 5. Sí, y la pregunta es ¿cuál es la actitud de Pablo hacia este comportamiento según los versos del 2 al 5? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, la respuesta de Pablo era muy fuerte. Él dice expulsarlo de la iglesia o entrega a este hombre a Satanás. Esto es fuerte. O sea, que él no estaba tolerando el pecado, ¿no? Muy Estaba distinta. molesto Pablo. Dice que la actitud de Pablo hacia este comportamiento es que es totalmente deplorable y digno del juicio de Dios. De hecho, dice en el versículo 3 que él mismo ya ha hecho juicio sobre ese hombre que estaba cometiendo el pecado. Pregunta número 4. ¿Qué le dice entonces Pablo a los corintios que deben hacer en cuanto a esto? ¿Qué es lo que le dice Pablo? Según los versos 2 al 5. Exacto. Mira, Tienen que reunirse y expulsarlo de cualquier tipo de comunión con el cuerpo de Cristo. Muy bien. Pablo dice a los corintios que deben llorar por el pecado de este hombre y quitarlo de en medio de ellos, verso 2. Y Pablo describe este acto como la entrega del hombre a Satanás, versos 4 y 5. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ellos debían excluirlo de su comunión y no asociarse más con él como un hermano. Y Gloria, esa es por decirlo de alguna manera, esa es la clave. No recibirlo como un hermano, ese es el asunto, ¿ok? Porque pues los corintios estaban haciendo totalmente lo opuesto. O sea, tenían en medio de ellos a una persona que estaba haciendo esta práctica inmoral y sin embargo lo consideraban un hermano, ¿ok? No debe de haber ese tipo de comportamiento en la iglesia. Nadie que se esté comportando inmoralmente debe ser tratado como un hermano en Cristo y ser miembro de una iglesia. Wilmer tiene la mano levantada. Ajá. Buenas noches, Dios le bendiga, soy yo. Oh, Elizabeth. ¿Se escucha doble? No, se oye bien. Ok. ¿Cómo se entrega una persona a Satanás? Por eso lo que está diciendo el libro, o como lo dice Pablo, ¿verdad? Lo que realmente él quiere decir es que, y ahorita el libro va a dar una contestación más. Una explicación, sí. Una explicación más clara, pero realmente lo que está diciendo es que es expulsado de la iglesia. ¿Sabes? Eso es lo que está diciendo. Que realmente no se trate como un hermano y que esa persona sea expulsada de la iglesia. Ya mismo cuando lleguemos a la explicación, Elizabeth, lo vas a entender un poquito mejor. No, si nadie tiene algún comentario, lo puedo decir ahora. Sí, pero en realidad ese es la definición, ¿ok? El concepto. Sí, el concepto, sí. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manda a la iglesia que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne? Aquí Mira, ahí está la pregunta. Sí, pues eso fue lo que dije. Sí. Aquí está la explicación. Simplemente que al ser sacado de la comunión de la iglesia,
el hombre estaría de nuevo en el reino de Satanás, el ámbito donde Satanás reina. Y el objetivo de esta exclusión, como hemos visto, es que este juicio efectuado por la iglesia haga que el hombre vuelva en sí, se arrepienta de su pecado y al final sea un verdadero discípulo de Cristo. Como dijo Miguel, prácticamente que sea sacado, ¿verdad? Y que él entienda que ya no es parte del cuerpo, para que a ver si ese reality check, como le dicen los americanos, ¿verdad? Esa verdad lo hace volver en sí y entender que ha pecado contra Dios, que ha manchado el cuerpo de Cristo y que pueda venir arrepentido al Señor. ¿Te quedó claro, Elizabeth? Diga, disculpe. Que si Sí. entendiste la explicación, que si te quedó claro. Sí, claro. Ok, perfecto. Sí, ella escribió que se oye fuerte eso, sí. Sí, bien fuerte. Sí. Claro, y yo me imagino que algunos más quisieron hacer la pregunta, pero también hacer la pregunta se escuchaba medio fuerte. Bueno, pues eso estamos aquí. Entregar a alguien a Satanás. El Navy. No, que esa expresión es como rara, ¿verdad? Porque sabemos que una persona que es entregada a Satanás, o sea, una persona que salva, no se le quita la salvación. La persona realmente siempre perteneció a Satanás. Lo que hizo fue, la iglesia lo que hizo fue mostrar, ¿verdad?, quién era verdaderamente, que no era verdaderamente un cristiano. Exacto, qué buena aclaración. Uh-huh. Sí, porque alguien podría decir, pero espérate, ven acá, y este no era el ujiel de la iglesia, o no era el, qué sé yo, que el líder tal, y entonces ahora se fue al mundo. Y no, realmente es muy bien, muy buen punto. Digo, ¿verdad, pastor? Bueno, recuerden siempre que el objetivo es que esta persona sea restaurada. Claro. Ok, cuando usted expulsan a alguien, ¿verdad?, de la membresía de la iglesia, pueden suceder dos cosas. Y van a suceder dos cosas. O la persona se arrepiente y regresa a la iglesia, o la persona continúa viviendo su vida de pecado. Si la persona continúa viviendo su vida de pecado, realmente le cae el sello de que fue entregado a Satanás, ¿no entiendes? Pero la persona, al ser excluido de la membresía de la iglesia, puede también arrepentirse y venir a los pies de Cristo, que ese es el deseo realmente que estamos buscando, ¿ok? Con hacerlo. ¿Tenía alguien, Wilmer o Elizabeth, tenía la mano levantada? Sí, lo que iba a decir era que se oye fuerte, porque yo misma tenía entendido de que si un hermano peca, o sea, yo que peque, es orar por él, tratar de restaurar, lo mismo que usted dijo. Sí. Tratar de que se restaure y esto. Entonces, por eso se oye fuerte eso, que entregarlo a Satanás. Sí. Pero el libro dio bien la explicación. Sí, Elizabeth, recuerda, estamos en la tercera clase de lidiando con el pecado. La semana pasada hablamos sobre el hermano que peca contra ti, ¿ok? Y cómo lidiar con el pecado de un hermano. Vas donde tu hermano y le dice, mira, lo que estás haciendo no está bien, y si no te hace caso, buscas un testigo. Si no te hace caso, entonces vas a la iglesia. Entonces hay un proceso ahí. Ya cuando vemos hoy que el pecado es un pecado escandaloso, pues ya la cosa va un poco diferente, ¿ok? No es que todos los pecados van a ser tratados o excluidos, porque estaríamos excluidos todos, porque todos cometemos pecados, no somos gente, no somos perfectos todavía. Pero la idea es que la iglesia pueda crecer lo más parecida a Jesucristo, ¿ok? Y a su santidad. Entonces nosotros en la iglesia no podemos tolerar el pecado, y menos a un pecado que es abiertamente, que todo el mundo lo sabe, ¿ok? So hay que encarar ese pecado, hay que afrontarlo, y hay que tomar medidas para que el nombre de Cristo no sea manchado, ¿ok? So, no todos los pecados son tratados de la misma
de la misma manera. Gloria, la siguiente pregunta. Creo que es la 4, ¿no? ¿Es la 4? ¿Estás en mute? No, yo sé, es que la flechita esta no quería funcionar. Ok, sí, la 6, no, que la 4, la 6. La 6. La pregunta Entonces, 6, ¿no? Pues si no hemos discutido la 5 todavía. la 5, la 6. Ay, yo di esa explicación antes de tiempo. Pero yo lo sé que diste la aplicación, pero yo pensé que la habías hecho a propósito. Pero está Sí, bien. sí, a propósito. Pero está bien porque cayó bien ahí. Cayó bien. Ay, Dios mío. Pues yo creo que estás en la 4 entonces, Gloria. ¿Tú no has discutido la 4? La pregunta 4. Espérate, voy a yo pasé toda esta Sí, página. sí. Sí, la 4 sí. 5, ahora voy para la 5. 5. Ok, dale la 5. Con respecto al hombre inmoral, ¿cuál es el objetivo de este acto de disciplina en la iglesia? Con respecto al hombre inmoral, ¿cuál es el objetivo de este acto? Bueno, que ya tú lo habías dicho, pero de este acto de disciplina de la iglesia. Sí, ya tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Naomi, dale. No, ya te lo dijiste, que se arrepienta y salvar su alma, ese es el objetivo. Restaurarlo realmente. Mercedes también quiere decir algo. Bueno, eso mismo es lo que dijo el hermano Naomi, que se arrepienta porque si como usted explicó ahorita, que el que se arrepiente vuelve, el que de verdad es de Cristo, vuelve y se arrepiente por lo que no tenía a Cristo en su corazón, se van para el mundo y entonces ellos no tienen cómo tener esa relación con Dios porque no quisieron aceptar la disciplina de Dios. Porque no es la disciplina del pastor que están aceptando, sino la disciplina de la que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que regresan es porque estaban tocados de corazón. Aquellos que se van, como dijo el hermano ahorita, es porque nunca estuvieron, sino que pretendían, pero no eran. Muy bien. Dice la contestación, en relación con el hombre mismo, el objetivo de la disciplina de la iglesia es que lleve a que su naturaleza pecaminosa sea destruida y su espíritu sea salvo en el día de Cristo. El objetivo es que el acto de la iglesia de excluir al hombre de su comunión lo lleve a arrepentirse de ese pecado, a volverse a Cristo en busca de su misericordia y a empezar a vivir de una manera que demuestre un genuino arrepentimiento y fe en Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos para la número 6. ¿Qué dice Pablo que pasará si la iglesia no trata este pecado? ¿Qué metáfora utiliza y qué nos enseña esto acerca del pecado en la iglesia? ¿Qué dice Pablo que pasará si la iglesia no trata ese pecado? ¿Qué metáfora utiliza y qué nos enseña esto del pecado en la iglesia? ¿No? Nadie. Naomi. Bueno, está hablando de la levadura, ¿verdad? Que un poquito de levadura daña toda la masa. Es un poquito de, sí, leuda la masa. Y está haciendo la comparación porque la iglesia no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo y un pecado, ¿verdad? Lo que hace que contamina realmente la pureza y la santidad que debe tener una iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Dice que Pablo advierte que si la iglesia no tiene en cuenta este pecado, leudará toda la iglesia. Es decir, el pecado se propagará a través de toda la iglesia como la levadura a través de toda la masa. La imagen que Pablo quiere transmitir es que un poco de levadura se extiende a través de toda la masa hasta que la impregna por completo. Esto nos enseña que el pecado es viral y contagioso. Si no lo tratamos, se propagará a través de una iglesia hasta infectarla completamente. Qué terrible, ¿verdad?
No había visto ese punto de vista, pero ciertamente puede verlo. Wow. Y yo creo que por esa razón, ¿verdad? Lo que dijo Jessica al principio de la clase, ¿verdad? Llega ahora. Y es que, pues hoy en día la gente cuando habla de la iglesia no tiene tanto respeto porque, ¿sabes? No hemos hecho eso, no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente, la gente cuando habla de la iglesia habla de una manera despectiva y no tienen un concepto claro de lo que es la iglesia, porque nosotros mismos no hemos llevado a cabo la tarea que nos toca, ¿ok? Entonces, es parte de la tarea de nosotros como iglesia llevar a cabo esta labor que es dolorosa, que no es cómoda, que no es buena y quizá por eso muchos no lo hacen, pero que es necesaria, ¿ok? Y si lo hiciéramos, creo que la gente vería la iglesia de una manera un poco diferente. Jessica. Pastor Miguel, es que mi compañera tiene una duda, Evelyn. Estamos aquí, yo tuve que bajar la compra un momentito del carro y ella se quedó escuchando y no se atreve a preguntar. Cuando hablas de expulsado es que no participe, pero habíamos hablado en las otras clases que la persona puede seguir yendo a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, que es la que transforma. Y cuando hablamos de expulsado, estamos hablando de la membresía de la iglesia. ¿Sabes? Esa persona ya no es miembro de la iglesia oficialmente. Él puede seguir asistiendo a la iglesia las veces que quiera, la iglesia no se le cierra a nadie, pero ya no es tratado como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, y también se supone que no tome la cena, la cena del Señor, excluido de eso también. Se trata realmente de la membresía, ¿ok? Entonces, Pastor Miguel, ¿por qué no dice membresía? Porque el término acá en el Nuevo Testamento, nunca se menciona esa palabra en la Escritura, pero es obvio que está hablando de membresía porque tú no puedes expulsar a alguien si no pertenece, ¿entiendes? Entonces, para poder expulsarlo es porque esa persona ya pertenecía a la iglesia. La manera de pertenecer es porque eres miembro de la iglesia y por eso es importante ser miembro de una iglesia. La palabra membresía no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí, pero es parte de lo que es una iglesia, ¿ok? Tú no puedes expulsar a nadie si no pertenece. Si no pertenece, ¿sabes? No lo puedes echar. Es igual que cuando nosotros hablamos de la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Escritura, pero está ahí, ¿sabes? Está implícita en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puedes ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra membresía tampoco está, pero realmente puedes ver que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, ¿verdad? Y de eso es que se trata. Difícil de entender este asunto de la expulsión de un hermano de la membresía. Pero ahí está mi hermano, ahí usted ve ese hombre que estaba teniendo su inmoralidad dentro de la congregación y eso no se puede permitir, eso es lo que está diciendo Pablo, no se puede permitir a esta persona inmoral haciendo esto aquí y no hacer nada. Entonces la iglesia está llamada a expulsar a este hombre de la membresía, ¿sabes? De hecho, Miguel, creo que sería conveniente volver a leer lo que el libro explica sobre sobre lo que es excluir a alguien de la iglesia, porque quizás va a traer un poquito de luz. Voy a leerlo otra vez, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo cuando manda a la iglesia que él sea entregado a Satanás para destrucción? Dice que simplemente que al ser sacado de la comunión de la iglesia, la realidad es que cuando alguien está en un pecado del cual no se ha arrepentido, esa persona nos está representando a Cristo, está representando la iglesia. Por tal razón tiene que ser excluido públicamente y la gente tiene que saber que esa persona no está en plena comunión con la iglesia porque realmente no nos está representando.
y dice que al ser sacado de la comunión de la iglesia, el hombre estaría de nuevo en el reino de Satanás, el ámbito donde Satanás reina. O sea, yo me imagino, y tú me corriges, Miguel, que eso es lo que llamamos se fue al mundo. Cuando usamos esa expresión, la persona se fue al mundo. Bueno, regresó a donde estaba. Mira, pero Glory, yo quiero que entendamos que hay una diferencia entre expulsar a alguien de la membresía y que esa persona siga viviendo en su pecado, porque eso es lo que está hablando esta clase, ¿ok? Eso es lo que está hablando esta clase, pero puede darse el caso que la persona se arrepienta de su pecado y regrese, ¿ok? Ya son dos cosas. Objetivo. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces la aplicación realmente de una expulsión viene a ser cuando ya la persona quiere permanecer en su pecado, ¿ok? Ya si hay una persona que viene arrepentida, pues realmente se vuelve y se integra a la iglesia, pero si la persona quiere seguir viviendo en su pecado, mire, es que no hay manera de usted poder mantener a esa persona como miembro de la congregación. Y hay una diferencia entre eso y una persona que se arrepiente de su pecado, ¿ok? Y que entendió que hizo algo mal y entonces pues quiere regresar a la iglesia, ¿ok? Sí, la lectura termina diciendo que el objetivo de esta exclusión, como hemos visto, es que este juicio efectuado por la iglesia haga que el hombre vuelva en sí, se arrepienta de su pecado y al final sea un verdadero discípulo de Cristo. O sea, que no es expulsarlo por expulsarlo, hay un propósito particular en esa expulsión. No es hasta cuando nosotros recibimos un castigo, ¿verdad? Que no nos damos cuenta de que, hey, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? O mira lo que hice, lo hice mal. O sea, de alguna manera Dios nos tiene que llamar a capítulo, ¿ves? Y en este caso, ¿verdad? En este texto, pues lo está haciendo de esa manera, a través de la expulsión. Mira, y a lo último, Gloria, yo no sé si lleguemos, perdón, hoy estoy tosiendo mucho, yo no sé si lleguemos a la pregunta número 11, ¿verdad? Pero antes de la pregunta número 11, hay unas definiciones que aclaran un poquito esto de la expulsión también. Cuando lleguemos ahí lo vas a ver y lo vas a leer, que aclaran un poquito mucho más eso también. Ok, no contestamos la 6, ¿verdad que no? ¿Qué dice Pablo qué dice Pablo que pasará si la iglesia no trata este pecado? No. Sí, esa es la de la levadura. Ok, la 7. ¿Qué acciones concretas se pueden llevar a cabo para evitar que el pecado se extienda en la iglesia? ¿Qué acciones concretas se pueden llevar a cabo para evitar que el pecado se extienda en la iglesia? Aplicar la disciplina que estamos discutiendo. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que aportar ahí? Está Mercedes y Yaneiri. El verso 7 que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Que tenemos que ser limpios para poder estar acepto ante en la iglesia. Que la persona cuando ya que vuelve tiene que venir con una actitud diferente a la de cómo se fue. No, si ya estaba haciendo un pecado, de lo que se mencionó ahorita, cuando vuelve tiene que venir con un corazón limpio, arrepentido y creyendo que ya Él es de Cristo, que Cristo murió por nosotros y que con Él todas las cosas viejas tienen que quedar afuera de nuestra vida cuando ya somos nueva criatura en Él. A mi manera, Escribe Amy, Gloria, en el chat, que no juntarse con ellos hasta tanto se arrepienta. Y ahorita vamos a tocar un poquito ese punto también. ¿Okay? Muy bien. Ok, la próxima pregunta dice,
En los versículos Pero- 9 Pero y ¿cuál es la 11, contestación de esa, Glory? pueden variar todas las que dijeron. Ah, ok. Pero prácticamente es lo que hemos estudiado, ¿verdad? Poner en práctica la disciplina, el proceso de disciplina. Sí. Ok. En los versículos 9 y 11, ¿qué manda Pablo a los corintios? ¿Qué concepto erróneo corrige él en el versículo 10? En los versículos 9 y 11, ¿qué manda Pablo a los corintios? ¿Y qué concepto erróneo corrige él en el versículo 10? Si alguien tiene las preguntas contestadas, vamos, compártanlas. Y yo pensé que iban a hablar más en esta clase y hoy están que no quieren contestar. Dito, contesten, ¿ah? Bueno, nadie quiere, yo no sé. que no nos juntemos con las personas que hacen todas esas cosas que pueden acabar con una iglesia, porque si la iglesia no toma carta en el asunto, ¿sabe? Puede ser todo el mundo destruido, pero que no nos juntemos con ellos. Y eso es serio, porque a veces uno tiene familia y cosas. Entonces, pero la palabra de Dios nos manda a nosotros que no nos juntemos con ellos, con los que hacen fornicación, con los ávaros, con los que ladrones y todas esas cosas. Porque si nosotros, hay un refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Si yo estoy acostumbrada a andar con un ladrón donde quiera que voy, con una persona que todo el mundo sabe que es un adulterio y cosas, pues me van a poner a mí como en el mismo lugar. Y si yo soy una persona que quiero guardar mi testimonio, yo no me juntaría con esas personas para estar siempre colaborando con ellos y juntándonos con ellos. La Biblia nos manda que no importa quién sea, que no nos juntemos con ellos, que seamos fieles al Señor, porque tenemos que mantener también nosotros, que somos luz en medio de la tiniebla, no podemos estar caminando siempre en la tiniebla, porque no vamos a reflejar la luz de Cristo. Jessica tiene la mano levantada. Sí, es que yo quiero más que contestar, hacerte una pregunta, porque es una práctica que estoy viendo ahora mismo bien fuertemente en la escuela. Si es tu hijo, por ejemplo, en el pecado de la homosexualidad con 15 años, y no es familia pastoral, estoy diciendo, ¿sabes? Creyente con un hijo que está enfrentando el pecado de la homosexualidad, así con 15 años, te lo digo, yo estoy escandalizada. En la escuela hay un nene que si lo ven uñas, pero una cosa terrible, y una cosa terrible. Sí, Pero no entendí la pregunta. ¿Eso era una pregunta o era un comentario? no, ¿qué hace el creyente cuando el pecado tan directamente como un hijo? Estamos hablando, o sea, dentro de tu casa, y por ejemplo, en este caso que es un menor, ¿cómo tú manejas? ¿Cómo tú manejas? Yo creo, Jessica, que eso lo tocamos la semana pasada cuando hablamos de cómo relacionarte. Por eso, no me acuerdo, es que Evelyn me hizo una pregunta y yo dije, yo sé que lo hablaron, Sí, pero hay una diferencia ya repase. cuando es un familiar, Jessica, tienes que interactuar obligadamente, ¿sabes? No puede rechazarlo. Y lo que uno debería hacer es que tratar de educarlo correctamente, pero rechazarlo no podemos, ¿sabes? Porque es tu familiar, en este caso es tu hijo. Así que pues, educación y tratar de hacer lo mejor que uno pueda, sabiendo, ¿verdad? Que al final, cuando ese joven crezca, pues él va a decidir por su propia cuenta. Pero por ser tu hijo, por ser un familiar cercano tuyo, realmente no puedes rechazarlo. Ahora, mira lo que dice la contestación en la pregunta número 8, porque yo creo que lo que Pablo está corrigiendo es lo que a veces nosotros también a veces cometemos el error, ¿ok? Mira lo que Pablo está corrigiendo. Gloria, lee la contestación de la 8. Y yo creo que eso quizás ayuda a la pregunta de Jessica también.
En los versículos 9 y 11, Pablo llama a la iglesia a no asociarse con alguien que se llame hermano. Espérate. Si tú ves ahí, entre paréntesis está que se llame hermano, y ese es el asunto. O sea, ese es el asunto aquí. O sea, Pablo está llamando aquí a que tú no te asocies con nadie que diga que es tu hermano en Cristo, ¿verdad? Y sea sea un idólatra o lo que dice. Vive en pecado, ¿no? Sí, vive en pecado. Ahora sigue leyendo la contestación. Pablo llama a la iglesia a no asociarse con alguien que se llame hermano, es decir, que afirme ser cristiano, pero que viva en inmoralidad. Okay. El error que él corrige es que, al parecer, cuando escribió a los corintios acerca de esto anteriormente, ellos se confundieron al interpretar que no debían asociarse con las personas del mundo que son inmorales. Dos cosas diferentes. Es decir, que pensaban que Pablo quería que ellos se separaran de las personas inmorales que no decían ser cristianas. Pero Pablo solo quiso decir que no debían relacionarse con nadie que, llamándose hermano, viva en inmoralidad. Ok. Si tu hijo no es cristiano, y sabes, no es cristiano, no se llama hermano, tú sabes que no es hermano, pero es tu hijo, tú no vas a rechazar a tu hijo o tu familiar, ¿ok? Y la exhortación aquí es realmente a nadie, lo dice el verso claramente, que llamándose hermano, sea un inmoral. Y vamos a ver ahora por qué Pablo da esas instrucciones. Esa es la pregunta que le sigue. Dale con la pregunta que le sigue. ¿Por qué crees que Pablo da instrucciones opuestas con relación o con respecto a cómo los corintios deben tratar a una persona inmoral que no profesa ser cristiana y a alguien que sí lo hace? Hay una diferencia en cómo tratar a una persona que es inmoral, que es inmoral cristiana, supuestamente, porque sabemos que eso no existe, y es una persona que, ok, no es creyente y es inmoral. Es inmoral, no es creyente, ok. ¿Quién quiere? Sí, a mí, yo quiero acotar varias cosas en esa pregunta. Una es que, primero, porque si una persona se hace llamar hermano, él está representando o sea, es un representante del evangelio. Se supone que uno debe vivir el evangelio. Muy bien, me gustó esa respuesta. Y si la iglesia, o sea, y si parecería no, si la iglesia entonces no aplica la disciplina, parecería que Dios está apoyando eso, o sea, porque la iglesia es Dios aquí en la tierra, o parte de Dios aquí en la tierra. Entonces, claro que debe de haber una reprensión a través de la disciplina. Y lo otro es, una persona que no se ha convertido, o sea, que no ha sido muerto y resucitado en Cristo, o sea, que no es hermano, no es lo mismo, porque él no está representando el evangelio, o sea, él no está todavía dentro del evangelio. Entonces, la iglesia tiene un propósito que es precisamente hacer o procurar hacer que ellos se conviertan a Cristo, o sea, son cosas totalmente diferentes. Muy bien, muy buena respuesta, Yameiri. Está ahí por la línea. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? No. Escribe Nemis en el chat, pero Santiago dice de igual manera que la luz no se asocie con las tinieblas. ¿Sí? Y eso es verdad. Pero hay, ¿sabes? Yo creo que tú mismo fuiste que dijiste, oye, ¿cómo no podemos hablar con los inconversos? ¿Cómo lo vamos a convencer de que vengan a la iglesia? ¿Entiendes? Yo creo que eso es que se refiere todo esto. Es la contestación de la pregunta 9, Gloria. Pablo da instrucciones opuestas sobre cómo los cristianos han de interactuar con inmorales que no profesan ser cristianos e inmorales que profesan ser cristianos.
porque solo espera que los cristianos vivan como cristianos. También está claro que Pablo está preocupado por el testimonio corporativo de la iglesia ante el mundo. Es aquel que, llamándose hermano, ha de ser excluido de la iglesia si persiste en inmoralidad grave. Pablo exhorta a la iglesia a separarse de estas personas porque si no lo hacemos, damos la impresión de que esta forma de vida es consistente con ser cristiano. Si los cristianos viven como los que no son cristianos, nuestras acciones mienten sobre quién es Jesús y lo que él vino a hacer. Claro, ¿verdad? Claro. Y de verdad que, por ejemplo, cuando yo que soy pastor, cuando la gente habla de los pastores, es tan horrible, es tan horrible la percepción que el mundo tiene de un pastor, porque realmente hay muchos pastores que han desvirtuado esa profesión de pastor y quizás en el pasado ser pastor era una persona respetable, honroso, y cuando la gente hablaba del pastor había un respeto. Hoy en día ven al pastor como un buscón, como alguien que está pendiente al dinero, aprovechado, como que se aprovecha de los diezmos de la gente, y es triste, ¿verdad?, que el mundo piense así del pastorado, pero es por lo mismo, porque no ha habido una diferencia en el comportamiento de un cristiano a una persona que no es cristiana. Y es triste ver las maromas que se tiran alguna gente que se llaman pastores para poder obtener dinero, parecen más negociantes de dealers de carro. Para mí los dealers de carro son los peores. Te quieren vender un carro a como de lugar, ¿verdad? Aunque tenga el motor roto. Aunque tenga el motor roto, te lo venden. Pero entonces hay pastores que mi hermano, da vergüenza coger un micrófono y hacer llamados de 1000, no, ahora pasan los de 1500 y cosas tan horribles dentro de algunas congregaciones y que nadie haga nada. Pues entonces, si la gente de la iglesia va a vivir como el mundo y no va a haber ninguna diferencia, la gente no va a ver con buenos ojos el cristianismo. Y eso es lo que está pasando, tristemente. ¿Okay? Así que nuestra labor es realmente no solamente que nosotros demos testimonio de que somos creyentes, es cuidarnos unos a los otros, ¿okay? Y velar por la limpieza, por la pureza, por la santidad de la iglesia. Y si sabemos que hay un hermano que no lo está haciendo, con amor, tratar de instruirlo y ayudarlo para que pueda regresar al camino por el cual se ha desviado, ¿ok? Pastor, yo quisiera comentar algo, por Sí. favor. Sí, yo pienso que finalmente, o sea, Dios es perfecto y Él sabe que nosotros en este cuerpo, durante esta etapa terrenal, Él sabe que vamos a pecar, que estamos pecando, pero también Él sabe que es mucho más probable, si nosotros lo vemos como de una manera práctica, es mucho más probable que una persona que sea uso de consecuencias, o sea, que se le apliquen disciplinas y que pueda haber las consecuencias si no actuamos de X manera, es mucho más probable que nosotros reencontremos la verdad. O sea, no es que sea imposible, porque hay personas que no necesariamente tienen que recibir cierta disciplina y reaccionan, o sea, pueden volver a despertar en la verdad, pero es poco probable. Entonces, Él sabe cómo funcionamos aquí en la tierra y es así, es a través de la disciplina, viendo las consecuencias, viviendo las consecuencias, sintiendo las consecuencias. Nosotros siempre hemos enseñado en la iglesia, mira, si uno es creyente, no quiere fallarle al Señor, quiere hacer lo correcto siempre, pero cometemos errores, metemos la pata, hacemos lo que no tenemos que hacer, y ahí te ve el apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Sabe? Entonces, él tenía un dilema, una persona salva, redimida, ¿verdad? Santificada,
tenía una lucha con él mismo. Su carne. Así que, con su carne. Entonces nosotros, como creyentes, pues es obvio que no somos perfectos y no queremos fallar, pero lo hacemos, ¿ok? Pero puede darse el caso en que un verdadero creyente se desvía a tal punto de que no se dé cuenta de que está caminando por un camino que no debe, y nosotros tengamos que instruirlo. Y esa persona, al ser amonestada, yo creo que realmente el Espíritu Santo lo va a redarguir y va a regresar. En cambio, una persona orgullosa y también a la hora de ser amonestada, muchos lo que hacen es que no, a mí no me quieren aquí, me voy por otra iglesia. Hay miles de iglesias, ¿entiendes? Entonces la gente lo que hace hoy en día es que si te llama la atención en una iglesia, me voy para la otra. Entonces se van allá a hablar mal de la otra iglesia porque la otra iglesia no lo dejaron hacer lo que él quería hacer. Y ese es el mundo en que estamos viviendo, pero eso no quita de que nosotros hagamos lo correcto y apliquemos los mandatos bíblicos que Dios nos manda en su palabra. Sí, yo creo que como creyentes a veces necesitamos que nos llame un jaloncito de oreja y nos digan, mira, por ahí no es. Y entonces, oh, no me di cuenta, o me di cuenta y sabía que no quería hacerlo, pero lo hice y regreso. Así que todo esto está para que seamos restaurados. ¿Ok? Y yo creo que es importante también, Miguel, el hecho de que la iglesia, en este caso la nuestra, desee con todo su corazón el obedecerla, ¿verdad? Y ser lo más fieles a la palabra de Dios, ¿ves? Lo más apegados, aunque sean decisiones difíciles que hay que tomar, porque yo creo que muchas veces también eso es lo que ocurre en algunas iglesias cuando los pastores se enfrentan a situaciones como esta y es la persona que más diezma o es un líder que tiene muchos seguidores, que hay mucha gente que lo respeta, que lo sigue, que tiene cierta influencia dentro de la iglesia. Y a veces esas cosas privan a los pastores de tomar las acciones correspondientes, ¿verdad? Según lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios nos hace un llamado a que nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice su palabra, no importando, ¿verdad?, quién sea la persona. Tenemos que asegurarnos de que seguimos lo que Él ha establecido, ¿verdad? El diseño que ha establecido. Mira, Gloria, hay algo importante. Es que hace ya como un año y algo, ya todo el mundo sabe ya el asunto de Ravi Zacharias, que fue acusado, ¿verdad?, de inmoralidad sexual y pues él tenía un ministerio, una persona muy reconocida, apologético, viajaba el mundo entero dando sus conferencias. La queja, perdón, el mayor error que todo el mundo... El principal error. El principal error que todo el mundo le adjudica a que él hizo lo que hizo es que no tenía una congregación en la cual a quien darle cuenta. Y yo creo que eso es lo que estamos enseñando aquí, ¿ok? Se supone que pertenezcamos a una congregación y entonces estemos pendientes a mi hermano, ¿sabes? Como él andaba solo y no le rendía cuentas a nadie, él era el dueño de su ministerio, no es el orden bíblico, ¿ok? Se supone que como creyentes pertenezcamos a una iglesia, porque ¿cómo tú puedes llamar a alguien a la disciplina si no hay una congregación? ¿Sabes? Si no perteneces a una congregación. Entonces, eso da paso a que puedan suceder cosas como esas. Pues estamos violando el orden bíblico, ¿ok? Así que es importante que pertenezcamos a una congregación, porque puede darse el caso en que mi hermano me ayude a encaminarme, ¿ok? No lo veamos como un regaño realmente, lo veamos como que mi hermano está ayudándome a encaminarme. Oiga, lo que está en juego es la eternidad, ¿ok? Una eternidad en la condenación eterna suficiente para que alguien te quiera llamar la atención y que nosotros tratemos de enderezarnos.
María Mosquera tiene la mano levantada. Sí, pastor. Y, yo considero que cuando uno es verdaderamente cristiano, aunque uno cometa pecado, aunque uno caiga, uno sigue siendo oveja y uno no quiere estar en el lodo como el cerdo. Cuando el Espíritu Santo a uno lo ha sellado, a uno lo redarguye y le hace entender lo que está haciendo mal y lo saca de esa condición de pecado de cualquier manera. El Señor es soberano y desde luego es verdad, la disciplina es necesaria y todo eso. El que aún con la disciplina y todo eso no acepta el cambio que debe haber en su vida, entonces, pues, como dice la Biblia, téngalo por gentil o publicano y muchas sacros de la iglesia y todo eso. Pero cuando el cristiano se arrepiente en sí mismo y todo eso, el mismo Espíritu Santo es el que da el espíritu de arrepentimiento. Eso no lo podemos dar nosotros, eso no da sino Dios, porque Él dice que aún eso, el arrepentimiento, lo da el Señor. Entonces, si vemos una persona que constantemente está en ese pecado o lo que sea, porque hay una lista inclusive en esos versículos, no solamente porque la mayoría de las personas dicen, oh, es fornicario, es la fornicación, solo la fornicación. Entonces tiene un estilo de racionalizar los pecados, como que el chisme no es un pecado, la borrachera no es un pecado, el adulterio no es un pecado, sino solamente la fornicación porque es contra tu propio cuerpo. Entonces la gente estila regularmente a confundirse en eso. Gracias al Señor que estamos recibiendo estudio bíblico de la palabra, como dice la palabra, porque hay inclusive listado de los pecados. Ahora, necesariamente, si un hermano o una hermana o quien sea un miembro de la congregación cae en un pecado, el Espíritu Santo no lo va a dejar caído. No lo va a dejar caído. Hay muchas fórmulas. Una de las fórmulas también es que confiese su pecado a otra persona, ¿verdad? Esa otra persona va a ir y va a ayudarla a interceder, a orar, a ayunar, quién sabe, cómo el Espíritu Santo les ponga la vía correcta. La otra forma también es la disciplina. Sí, después que ya ha pasado por muchas formas y aún así no se arrepiente y no cambia y no da el fruto de que ha cambiado, entonces no, realmente su conversión o su arrepentimiento no ha sido genuino. Digo yo, no sé si estoy bien. Yo creo, María, que yo estoy seguro de que si tú eres creyente y cometes un error, tú quieres venir arrepentido, pero para eso también está la iglesia, ¿sabes? Yo creo que no podemos menospreciar la labor de la iglesia en todo esto. Queremos a veces que baje un ángel y nos diga las cosas cuando Dios estableció en su palabra cómo es el proceso. ¿Okay? Entonces no queremos hacerle caso a la escritura y pretendemos que baje un ángel y nos diga qué tenemos que hacer. Mira, está escrito en la Biblia y la iglesia está establecida y para que nos ayudemos unos a los otros, ¿ok? Es parte de la labor de la iglesia que yo ayude a mi hermano, que yo encamine y trate de orientar a mi hermano y nos ayudemos mutuamente. Esa es la labor de la iglesia. Y entonces no podemos andar por ahí solo y entonces pretender que Dios me hable a mí solamente cuando Dios estableció ya un método de cómo debemos de andar en este mundo, pero nosotros queremos andar bajo nuestras propias reglas, ¿ok? No, honestamente, no menospreciemos la inmensa importancia que tiene la iglesia dentro del evangelio. Dios estableció la iglesia, ¿ok? Y nosotros los hermanos debemos de cuidarnos
unos a los otros, y de eso se trata esta clase. Tengo a Neimi con la mano levantada y después María. No, solamente para un comentario dentro de ese proceso que utiliza Dios a la iglesia, ¿verdad? Como parte súper importante para disciplinar y para amonestar y para confrontar a la persona ¿verdad? Que está en el pecado. Este mismo caso lo vamos a ver en 2 Corintios, cómo esa persona se arrepintió y Dios utilizó a la iglesia para que esa persona entendiera la condición en la que se encontraba. Y Pablo está diciendo que él realmente se arrepintió y está mandando a los hermanos a que lo abracen y que le den fortaleza en ese momento. Dios utilizó a la iglesia para confrontarlo de que realmente estaba muerto espiritualmente. En este caso que estamos estudiando en particular, en otros casos puede ser, ¿verdad?, para restaurarlo en caso de que sea un cristiano, pero la iglesia está para eso, es la realidad. María. Sí, amén, así es como dijo Neimi. Perdón si no nombré la iglesia, son pasos y lógico, imposible que la iglesia quede afuera de cualquier disciplina, eso es imposible. Entonces no seríamos parte del rebaño, no seríamos parte de la iglesia, pues tenemos que someternos. Sí, lo que pasa también, María, es que podría alguien pensar de que lo que yo dije anteriormente, ¿ok? Uh-huh. Oh, no, yo soy cristiano y yo lo he escuchado, ¿sabes? Mucha gente lo dice. Bueno, a mí Dios me habla, Dios me dice a mí, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que congregarme. Oye, ¿cómo vamos nosotros a llevar a cabo todo esto que estamos leyendo hoy y en todas estas clases si no es en una congregación? No hay manera. O sea, no existe la manera de nosotros poder hacer esto si no nos reunimos, si no hay una congregación, si no hay un hermano a mi lado que me ayude, un hermano que esté pendiente, que estemos orando unos por los otros, ¿sabes? Realmente no hay manera. Y es un error bien grande que cometen muchos de pensar, oh no, yo tengo una relación con Dios y Dios me habla. Oye, te puedes sentir muy bien, te puedes sentir gozoso, estás desobedeciendo lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Con todo el gozo que tiene, con toda la alegría y todo lo bien que tú te puedas sentir, estás desobedeciendo el mandato bíblico de pertenecer a una congregación y hacer lo que Dios estableció. Porque el que estableció la iglesia no fui yo, fue Dios mismo. Jesucristo estableció la iglesia. Entonces, el no pertenecer a una iglesia realmente es algo que estamos violando un mandamiento bíblico, ¿ok? Neimi y después Yaneiri. Perdón, pastor, y al pertenecer a la iglesia estamos perteneciendo a nuestra propia familia, en donde nos van a hablar y a tratar con amor, como Dios manda. Amén. Amén. Neimi. Sí, no, yo iba a dar un comentario, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Yo realmente no sé si una persona, ¿verdad? Bíblicamente, la Biblia es bien clara en el Nuevo Testamento. Todas estas cartas están escritas a las iglesias, ¿sabes? A la iglesia, a un grupo de hermanos. O sea, yo no puedo entender cómo una persona sin congregarse puede llamarse cristiano, porque todo el Nuevo Testamento estaría desobedeciendo la palabra de Dios, porque casi todo tiene que ver con amar a nuestro hermano, con ayudar a nuestro hermano, con utilizar el don que Dios nos ha dado hacia nuestro hermano, obedecer a nuestros pastores y, bueno, ¿verdad? Sacando al que lo hace en su lecho de muerte y acepta al Señor, eso yo no tengo problema, ¿verdad? Porque sabemos que no, y honestamente, Neimi, puede darse el caso de que, mira, una cosa rara, qué sé yo, en la selva por allá no hay una iglesia, una cosa extraña de esa. Claro, pero el anhelo de su corazón, Miguel, pastor, el anhelo de su corazón va a ser servir y buscar a alguien con quien compartir esa palabra. ¿Me entiendes? El anhelo de su corazón no va a ser estar en su casa solo y aprender la palabra y sentirse, porque una persona que dice ser cristiano y vive aislado de compartir ese amor que Dios depositó en su corazón, bueno, yo no sé, pero está bien difícil porque va contrario exactamente a lo que dice la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yaneiri. Amén. Pastor, también el tema de, o sea, me surge la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros pecamos? O sea, digo nosotros
porque quizá en su momento, no recuerdo, pero quizá en su momento yo me habré expresado así. A veces cuando decimos, bueno, yo voy a actuar bien o estoy actuando bien para agradarle al Señor, no para agradarle a la iglesia. O sea, tenemos tenemos la iglesia como tan minúsculo, o sea, tan insignificante, que nosotros le restamos, o sea, y yo me he visto de esta manera para agregarle al Señor. Yo no he visto para la iglesia, o sea, es como que si fuera totalmente aparte a Dios y no lo vemos que es un lugar o es un medio donde Dios se manifiesta en gran medida. Yo no sé cuánto de ustedes les ha pasado también que ustedes pueden recibir un apoyo emocional, un apoyo moral, un abrazo en su casa o en su trabajo y tiene poder, pero qué especial se siente cuando uno está dentro de la iglesia y un hermano le abraza o el pastor le da una palabra de aliento. Es que Dios es maravilloso y Dios se manifiesta de una manera muy especial cuando estamos congregados. Amén. Mira, sí, déjame decirte algo. Yo escuché una vez al pastor Sugel Michelén decirle esta historia y desde que la escuché, a mí nunca se me ha olvidado, de verdad. Porque realmente es lo que mucha gente hace sin darse cuenta, ¿verdad? Él está hablando de la iglesia y él dice, imagínese que su amigo lo invita a su casa, ¿verdad? Usted tiene un amigo y te dice, te voy a invitar a mi casa a comer, ¿verdad? Pero tu esposa no. Esa esposa tuya es una bochinchera. A mí no me gusta tu esposa. Y empieza a hablar cosas despectivas de la esposa. ¿Cómo usted se sentiría, verdad, con esa persona que dice que es su amigo? Bueno, pues eso es lo que hace mucha gente cuando dice, oh, yo amo a Jesús, pero yo no voy a la iglesia. Mira, la iglesia es la esposa de Cristo. So, cuando alguien está hablando despectivamente de la iglesia, está hablando mal de la esposa de Cristo. Entonces tú estás hablando mal de la esposa de Cristo y a la misma vez está diciendo, oh, pero yo amo a Cristo y Cristo me ama a mí. Ahora, ¿cómo usted se sentiría si su amigo le invita a su casa y le dice, yo te voy a invitar a comer, pero a tu esposa, esa mentirosa, yo no la quiero en mi casa? Esa señora, no, en mi casa no la pisa. Usted se sentiría súper mal. Bueno, es lo mismo que hacemos a veces cuando hablamos mal de la iglesia. Y se nos olvida que Dios estableció la iglesia, Jesucristo estableció la iglesia con un propósito. Y sabe que cuando Él estableció la iglesia, Él sabía que perfecta no iba a ser. Todas estas cosas iban a suceder, pero nos dio herramientas a nosotros para que nosotros breguemos. No podemos quedarnos de manos cruzadas. Si la gente tiene una percepción incorrecta de lo que es una verdadera iglesia, está mal. Hay veces que la gente me habla mal de la iglesia y yo les trato de decir, mira, posiblemente la iglesia que tú visitaste no era una iglesia. Es lo que más puedo decirle a veces a la gente, mira, la iglesia que tú fuiste quizás no era una iglesia centrada en la escritura, ¿sabes? Porque no se supone que eso suceda en la iglesia. Y la experiencia que tuviste quizás no fue manejada bíblicamente porque no estaban dejándose guiar por la palabra del Señor. Entonces, tu mala experiencia es debido a los defectos de la gente y de no seguir lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que trato a veces de decir a la gente, no tengas una mala impresión de lo que es la iglesia, es que quizás la que tú visitaste no es una iglesia bíblica, ¿ok? Y tampoco perder de perspectiva que no todos los que están dentro de la iglesia son verdaderos creyentes. También, sí. Bueno, en los 12 estaba Judas. Exactamente. En los 12 estaba Judas. ¿Ok? Sí. Siempre va a haber aunque todo el mundo diga, de hecho, recuerdo una compañera mía de trabajo que me dijo, pues si todos somos hijos de Dios, ¿cuál es el issue? Y Mira, déjame decir algo que no quiero, bueno, es que en estos días me enteré de un problema que hubo en una iglesia, ¿verdad? Con un hermano. Un hermano tuvo un problema con otro hermano y en vez de resolver el problema bíblicamente, lo hicieron tan mal, ¿sabe? Que terminó lastimado a tanta gente
que yo me quedé sorprendido. Yo decía, wow, si realmente, ahí está el mandato bíblico. Mira, si tu hermano peca contra ti, habla con tu hermano. ¿Sabes? Pero si no lo hacemos de esa manera, no van a funcionar las cosas bien. ¿Ok? No van a funcionar las cosas bien. Entonces, el problema es que queremos que las cosas se arreglen, que funcionen bien, y sin embargo no seguimos el mandato bíblico. Entonces, se formó un revolú en esa iglesia, pero total, el problema más grande fue que realmente no siguió el orden bíblico. ¿Sabes? Porque si tu hermano peca contra ti, trata de resolver con tu hermano, ¿verdad? Y trata de hacerlo bíblicamente. Y si lo hacemos así, las cosas se resuelven realmente, se van a resolver bien, porque ese es el consejo que Dios nos da, ¿ok? Mira, Gloria, yo no sé si tenemos más tiempo para más. ¿En qué pregunta nos quedamos para que la semana que viene seguir ahí? La 9, o sea, leímos la 9. ¿No la contestaste? Sí, yo la leí. ¿La contestación la leíste? Ajá. Pues entonces, la semana que viene, acuérdate que comenzamos en la 10, ¿está bien? Acuérdense, hermanos. En la, Dice en que la me 10. acuerde, no pongas esa presión en mí, por favor. Acuérdense, hermanos, que vamos a la 10, vamos a leerla. Becky, toma nota, Becky, por favor. Mira, y déjame decirlo otra vez, Gloria. Yo he dicho esto ya varias veces, pero quiero decirlo otra vez. Mira, aprovechen estas clases. No es algo que se discute siempre en muchas iglesias. Yo llevo en el Evangelio, no sé cuánto, llevo más de la mitad de mi vida en el Evangelio. No recuerdo haber estado en una iglesia donde no me hayan hablado de disciplina. Y yo creo que esto es una bendición que podamos disfrutar y entender. Está en la escritura, mi hermano. Y cuando nos toque llevarla a cabo, que Hacerlo podamos bien. ser. Sí, oye, no hacer como lo que dije ahorita, ¿sabes? A la hora de cuando viene el problema, no hagamos totalmente lo contrario, no. Ahí está la escritura que nos dice cómo debemos de actuar y la cosa va a funcionar mucho mejor, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y damos gracias al Señor. Escribe Jessica, o le enseñan mal. Enseñan mal la disciplina. Ok, sí, es verdad también. Gracias, Señor, en esta noche por mis hermanos, por esta clase tan bonita, por hacernos entender, Señor, que a pesar de que hay cosas difíciles, incómodas en tu escritura, la tenemos que llevar a cabo. No quisiéramos nunca pasar por un proceso de disciplina o tener que disciplinar a alguien, pero ahí está la escritura, Dios, que nos dirige y nos dice cómo debemos de actuar en determinado momento. Permítenos ser capacítanos, Señor, para poder actuar correctamente en el momento de la dificultad, Señor. Y si tengo que hablar con mi hermano, mi hermano tiene que hablar conmigo, que pueda tener un corazón dispuesto a ser instruido, a ser guiado por ti, Señor. Y si es a mí que me toca instruir a otro, dame un corazón recto, Señor, para poder hacerlo con humildad, con un corazón dispuesto a ayudar a mi hermano, Señor, que es realmente el deseo de tu corazón, Señor. Permítenos ser como tú eres, Señor, y que seamos bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, que podamos pasar un fin de semana alegre, Señor, y contento, y que tú sigas guardando a tus hijos, Señor, y que el domingo podamos estar en el templo honrando y glorificando tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Ahora sí, que Dios les bendiga a Que Dios les todos. bendiga. Amén. Amén, buenas noches. Adiós, buenas noches. Saludos. Déjame parar esto.